Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y tu licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Como siempre, nosotros acá trayendo invitados importantes que por ahí nos saquen de la duda esos mitos que se tienen de diferentes áreas, especialmente esa área importante. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Bueno, no nos vamos a ir al lado espiritual en esta ocasión, nos vamos a ir al lado físico. Y también, por supuesto, estas leyendas que existen alrededor de algo tan interesante como la tanatopraxia. Así es la palabra correcta. Pero ¿quién mejor que nos pueda decir cómo es el término correcto, orientarnos, que nuestra queridísima invitada, la tecnóloga Camila Piedradita, tecnóloga en tanatopraxia? Es así, ¿no, Cami, querida? Sí, mira tú, sí. Tanto tiempo conociéndonos, pero recién me entero cuál es el título correcto que se le tiene que dar a estas personas que se dedican a algo tan interesante como es embalsamar, taxidermia, cadáveres, sí. Todo lo que tiene que ver con cadáveres. Así Cami, es. quiero darte la bienvenida a este programa a través de la pantalla de VTV. Qué lindo tenerte, qué bueno tenerte después de tanto tiempo y poder conversar de esto tan interesante, como lo decía al inicio, ¿no? La tanatopraxia. Cuéntanos un poquito más, darte la bienvenida y el agradecimiento, por supuesto. Muchísimas gracias, Luis Andrés, qué gusto poder estar contigo en este programa y, como lo dijiste, aprender un poco más de cosas que a veces desconocemos o que damos por sentado que son de una manera y resulta que han sido de otra, como es la tanatopraxia. Así que muchísimas gracias. Nada, a ver, de entrada preguntarte, ¿cuál es el concepto de este término y por qué lo confundimos tanto, ¿no? Con embalsamar cadáveres, con hacer por ahí taxidermia. ¿Qué es lo que conlleva este término y cómo funciona y cómo nace también esta materia que es a lo que tú te dedicas? Porque muy pocos conocemos y hasta cierto punto siento yo que existe hasta la informalidad. Lo llevas a la funeraria y simplemente, no, ya entrégamelo cuando ya esté listo para velar. Bueno, sí, realmente la tanatopraxia nace desde la época de las civilizaciones egipcias, desde ahí nace el tema. Los egipcios tenían una forma de poder rendirle su último adiós o este homenaje a las personas fallecidas. En este caso, ellos se encargaban siempre de poder embalsamar a sus seres queridos. Con el transcurso del tiempo existieron ya otras formas de embalsamar un poco más fáciles, un poco más científicas, un poco más utilizando químicos modernos, y tenemos lo que se llama al día de hoy la tanatopraxia. Ahora, la tanatopraxia, un término muy general, es el conjunto de técnicas que se utilizan para poder preservar un cadáver. Esto quiere decir que es las técnicas que se van a utilizar para poder retardar el proceso de putrefacción. Proceso que tenemos todos y al que en algún momento vamos a llegar todos, y tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera, con los químicos donde podamos retrasar este proceso y podamos posteriormente llevar a la persona a su última ceremonia terrenal, que sería la velación. De ahí nace el tema. Perfecto, entonces, dentro de esta tanatopraxia existen diferentes prácticas que se pueden realizar en diferentes cadáveres. ¿Qué es lo que se debe de tomar en cuenta antes de poder elegir, sabes qué, voy a utilizar este químico, voy a hacer esto con este cadáver? O incluso, entiendo yo, por lo que veo siempre en tus redes sociales, que en un ratito va a aparecer también en la parte inferior las redes sociales de Cami, incluso existe esta reconstrucción de cadáveres que se hace muy poco acá en Ecuador, o que por lo menos no se lo conoce o no se tiene a los suficientes profesionales para que lo puedan realizar, Cami. Sí, mira, como te comentaba al inicio, los egipcios tenían el embalsamamiento de cadáveres. ¿Qué significa esto? Que sacaban todos los órganos y los ponían en una urna. Esto hacía que el proceso se haga de la mejor manera, porque incluso ponían algún tipo de hierbas, perfumes para poder adornar lo que conocemos al día de hoy como las momias. Ahora, en el transcurso del tiempo, al día de hoy, tenemos muchas maneras de poder preservar un cadáver. Hay una técnica que se llama la técnica de los 6 puntos, que viene a ser algo muy superficial mediante inyecciones que se ponen en los miembros inferiores y la parte también superior, donde tú puedes de una manera más rápida poder aplicar estos químicos que van a retrasar el proceso de putrefacción. Pero digamos que esa no es tan usual. Siempre la que se utiliza es el embalsamamiento y se canaliza por la yugular o la femoral. De ahí se administran estos químicos que posteriormente te van a ayudar a que puedas hacer un mejor trabajo
Refiriéndome a esto, mejor trabajo es una mejor presentación para el familiar que acaba de perder a su ser querido. Ahora, durante el tiempo, la anatomía del cuerpo va cambiando. Correcto. Y esa es la realidad. Entre menos tiempo tú tengas de haber fallecido y poder seguir los protocolos de embalsamar a un cuerpo, va a ser mejor el resultado. Pero ¿cuáles son esos protocolos previos que se tienen que obligatoriamente cumplir? Por ejemplo, te digo, si es que se hace una autopsia, en este caso se aprovecha para sacar todos los órganos, o simplemente ahí lo que hacen es lo abrieron para conocer cuál es la razón de la muerte, pero después queda todo intacto con el cuerpo, o es ahí en donde ustedes aprovechan para poderlo realizar. ¿Cuál es el mundo detrás de una previa de embalsamar a un cadáver? Bueno, mira, generalmente las personas que van a autopsia son personas que han fallecido por causas indeterminadas, sospechosas, accidentales, violentas. Se necesita por ley hacer una autopsia. Pero ahora, las personas que mueren, mueren en su casa y han tenido una enfermedad preexistente, como por ejemplo algún tipo de cardiopatía, algún problema cardiovascular, y ya se sabía que esa persona tenía esta dolencia, un médico puede firmar y decir, ok, yo conozco que esta persona efectivamente tenía algún problema en el corazón y que ha fallecido por un paro cardíaco. No es una muerte sospechosa. Entonces, no habría manera a menos que un familiar lo pida, de hacer una autopsia. Cuando ya pasas al laboratorio de tanatopraxia, es cuando ya se ha realizado, sea el caso de una autopsia o que la persona haya muerto por circunstancias naturales, y ya puedes empezar con el proceso de tanatopraxia. Acá dentro del país no se pueden sacar órganos a menos que los órganos vayan destinados para poder donarlos, si es que tú eres donante. Si no eres donante, entonces los órganos, una vez realizado el análisis desde medicina legal, se vuelven a poner en su sitio, se suturan, las suturas que se hayan realizado, las incisiones que se hayan realizado, se vuelven a suturar. Y de ahí pasa a nosotros, que somos la parte un poco estética, un poco de mejorar el cuerpo del fallecido para que pueda estar presentable en su momento de la velación. Entonces, ahí entramos nosotros, y cuando entramos, el arte de embellecer a la muerte, es que tenemos que tratar de que la persona esté lo más parecida a como era en vida. Como muchas personas han de conocer que hay diferentes procesos de putrefacción, de descomposición. Entonces hay que ver en qué etapa está esa persona para poder aplicar estos químicos, para poder aplicar maquillaje, para poder reconstruir incluso, porque hay personas que mueren en circunstancias violentas con cortes visibles en la cara, y hay que tratar de hacerlo ver lo mejor posible para este momento. Entonces nosotros nos encargamos de la parte estética, de la parte química de la descomposición del cuerpo. ¿Hasta qué punto se puede llegar a obtener el mejor resultado? ¿De qué se basa esto de aquí? De la enfermedad con la que murió, porque a la final, yo qué sé, es una enfermedad muy larga, estuvo en proceso de cuidados paliativos, y tú ya vas a ver en algún momento a un cadáver muy venido a menos, ya muy flaquito, ya notorio los huesos del rostro. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes primero tienen que tomar en cuenta antes de proceder con un embalsamamiento, en este caso, o proceder con algún otro tipo de técnica? Bueno, lo primero es comentarle al familiar en qué estado se encuentra la persona fallecida. La persona fallecida, si bien es cierto, pasa unas cuantas horas, pero para mí ya es bastante tiempo para poder reconstruir de mejor manera si es que ha muerto de una circunstancia violenta. Por ejemplo, personas que han fallecido ahogados, quemados, que les ha explotado alguna cosa, es difícil volver a reconstruir, es difícil dar una presentación hacia su familiar. Entonces nosotros tenemos que salir y decir, ¿sabes qué? Mira, yo considero con el mejor tino posible y lo más profesional posible. En el momento de dolor que estás. El shock que estás, yo considero que voy a hacer todo lo humanamente posible, pero yo no te puedo dar un resultado como tú lo esperas por la manera en la que se encuentra el cuerpo. O sea, el primero es el acercamiento con quien te contrata a ti, o con, en este caso, quien va a hacer o va a recibir el producto final. Perdón que lo llamemos así, pero es la persona que va a recibir el producto final. Ese es el primer paso. Sí. Las condiciones en las que se encuentra y decirte, ¿sabes qué? Se puede hacer hasta esto
o se puede lograr hasta esto de acá, pero no esperes mucho o espera bastante que sí, que sí hubieron las chances de poderlo hacer. Correcto, y ahí nosotros tenemos una formulación que se hace con nuestro peso y con nuestra talla, más el nivel de químico que hay que aplicar. Tenemos 4 niveles, el 1, 2, 3 y 4. En el 4 están las personas que les han realizado autopsias, y como están en el nivel 4 es donde más químico yo tengo que ingresar al cuerpo para que se preserve. ¿Por qué? Te pregunto detrás, ¿por qué? Porque más bien diría, ya no tienes los órganos o no, los tienen todavía, los tienen los órganos, pero te quitan porciones, o ¿qué es lo que hacen normalmente en una autopsia? No, para los que ignoramos ese tema. Bueno, no, sacan una muestra y luego la llevan a patología forense para poder analizar. Solo una pequeña muestra, dependiendo de cada órgano. Pero ahí me vas a preguntar por qué. Porque se rompe el sistema circulatorio. Una vez roto el sistema circulatorio, que es por donde la persona que muere en circunstancias naturales se puede canalizar. Como claro, entras por la yugular y recorres todo el cuerpo, así es. Pero como ya no existe, porque en la autopsia se realizan incisiones tanto en el cráneo como en el tórax, que es más o menos, para que se den una idea, va desde aquí hasta casi el pubis. Entonces, digamos que está totalmente roto el sistema circulatorio, no hay cómo enviar el químico canalizar canalizar en términos técnicos de una mejor manera. Entonces, como no puedes hacerlo, se complica el trabajo. O sea, el proceso de putrefacción va a ser más rápido y un poco más hasta complicado de poder embalsamar bien. Entonces, ahí lo que se realiza son las técnicas de los 6 puntos, que son inyecciones que se ingresan cargadas de este químico biocida y de formol, para poder ponerlo en cada extremidad del cuerpo y así retrasar ese proceso de putrefacción. Te hablo desde mi ignorancia, porque estamos hablando recién del punto 4, pero en este punto como tal, la sangre termina siendo un buen socio para ustedes, o más bien hay que quitar la sangre y cambiarla por este químico, que esa es la parte que quizás para muchas personas no nos queda claro. Bueno, digamos que la sangre vendría a ser algo en contra para nosotros, pero como ha pasado primero por una autopsia, cuando tú pasas por una autopsia, generalmente caen los fluidos dentro de la mesa de autopsia, y asimismo, como hay suturas que todavía se deben reforzar en la mesa de tanatopraxia, siguen cayendo fluidos, y entre esos la sangre. Entonces sí, digamos que pierde sangre el cuerpo, y ahí es donde entra el químico. Siempre va a ser mejor que haya más químicos que sangre. Claro, que es lo más importante. Estamos llegando a tiempo del primer corte, pero al regreso ya me gustaría profundizar en esa etapa 3, en la etapa 2 y en la etapa 1, con qué tipo de cuerpos te encuentras también y qué es lo que termina sucediendo posterior a la muerte. Fallece alguien, pero queda el cuerpo suelto, es más fácil trabajarlo, menos fácil trabajarlo. Eso y mucho más al regreso acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV.
Estamos de vuelta acá en un segundo bloque de Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y este tema tan importante que es la taxidermia, taxipraxia. ¿Cómo es? Tanatopraxia. Tú sabes que es un poquito, el término sí se complica a veces en las entrevistas porque la gente generalmente cuando yo les digo soy tanatopracta me piensan que yo saco cuis de la espalda. ¿Ya? Entonces como que algo así, yo les digo no, tanatopraxia tiene que ver con la muerte, pero yo digo, es tanto que se desconoce el tema que a muy buena hora Luis Andrés que el día de hoy lo estamos tratando. Sí, y es que a eso iba también, porque ya vamos a tener el chance de hablar de Cami como tal, como persona, con las cosas que te has tenido que encontrar y cómo te lleva a estudiar esta carrera tan fuera de lo común. O sea, otras personas me dirían, no, es que soy maquilladora. Claro. Pero una cosa es decir, soy maquilladora de muertos. O sea, existe algo importante. Tengo mi estudio de make-up de muertos. O sea, no. O sea, va por el... Sí, no me digas eso. A ver, Cami, nos habíamos quedado con ese punto 4 en donde están los cadáveres que han sido en algún momento practicados con autopsia. Retomamos de ese punto en donde se rompen las vías, en este caso capilares, vasculares como tal, que te permite a ti poder tener una mejor canalización de los líquidos que utilizan. Correcto. De entrada te voy a consultar antes de ingresar a los otros puntos. ¿Es siempre formol o es lo que normalmente nosotros decimos? En algún momento yo estudié medicina, un año, y tenías la famosa piscina de formol. Entonces, en la piscina de formol, ¿es solo formol? ¿Existe algo más? ¿Por qué esta parte de aquí en la que no le puedes poner mucho tampoco? Porque el cuerpo después queda demasiado blanco, pierde el aspecto. O sea, hasta eso es importante poderlo tomar en cuenta y que no es solo formol. Claro, sí, o sea, realmente tiene una fórmula todo esto. No es de aplicar o por aplicar porque puedes llegar a poner el semblante negruzco. Entonces, eso es lo que no queremos, pues no. Pero sí, el día de hoy, gracias a la tecnología, a la medicina que ha avanzado, tenemos químicos biocidas. Los químicos biocidas son químicos que conservan este cuerpo y no solamente que son químicos que dentro, claro, de esa preparación tienen algo de formol, sino que también tienen colorantes. Tú me vas a preguntar ¿para qué el colorante? Uh-huh. Porque cuando una persona fallece se pone muy pálida y a medida que pasan las horas va a cambiar de color, pues no va a empezar verde, va a empezar un poco más morado, oscuro. Entonces un poco este colorante es para que en el momento en que nosotros vayamos a aplicarlo ingrese por las vías por donde tenga que ingresar, dependiendo, puede ser la femoral, puede ser la yugular, y pueda de una u otra manera generar pigmentos al rostro. Eso que ustedes ven que parece como que está dormidito cuando uno ve a una persona en un ataúd es porque ha ingresado un químico biocida con colorantes, es decir, con algo de color para que desde adentro el embalsamamiento comienza y la tanatopraxia comienza desde adentro para luego terminar en un aspecto un poco más estético con los maquillajes mortuorios o asimismo el kit de tanatoestética también de tanatopraxia, donde nosotros ahí podemos aplicar los pigmentos, podemos poner, claro, tipo lo que nosotros conocemos, y voy a hablarlo así muy, muy light para que me puedan comprender de mejor manera. Nosotros ponemos este maquillaje tal cual como yo estoy maquillada el día de hoy, pero la diferencia es que son pigmentos oleosos. Estos pigmentos que son muy oleosos a base de aceite es porque ya el cuerpo, la cara de la persona fallecida está de una manera muy rígida, está muy seca, está súper deshidratada. O sea, incluso hay que ponerles cremas hidratantes para que más o menos entienda, crema hidratante, y de ahí poder poner estos pigmentos oleosos, no solamente no estoy hablando solamente a nivel de base como tal para poder unificar el color, sino también lo que nosotros conocemos como rubor, contornos. Si es que alguien quiere por ahí que le pongan alguna sombra en los ojos, bueno, se le va a poner una sombra. El labial también tiene que ser muy humectado. Entonces todo lo que se va a utilizar tiene que ser oleoso, tiene que tener un buen pigmento para que se pueda hacer un buen trabajo. Para hombres y mujeres. Claro, hombres y mujeres. Recordemos que esto siempre va dependiendo del familiar. El familiar a ti te proporciona una foto y te dice, mira, así era mi persona fallecida en vida. Entonces yo quiero que la dejes igualita. Que eso es decir, plasmar importante. Lo más parecido a lo que en algún momento ellos tomaron como una foto. Por correcto.
Sí, porque por ejemplo también hay personas que llegan y dicen, bueno, ella en vida le gustaban los colores, las pestañas postizas, le gustaba un poquito el labial un poquito más con color, no algo tan pálido. O ¿Y ahí tú qué dices? Lo hago. Yo lo hago, pero como te digo que también es un momento de shock, yo lo hago porque es la última voluntad, es el familiar el que está pidiéndolo. Yo debo de hacerlo, así como me pueden pedir que les ponga objetos religiosos, así como me pueden pedir que le haga una trencita o que vista a la persona de algún color que le gustaba en particular. Lo que yo puedo hacer es sugerir, nada más, con el debido respeto. Mire, yo considero que mejor le quedaría tal vez este color de labial o este color de sombra. Pero si la persona nuevamente dice, no, yo quiero así, así va, como usted diga. Pero qué difícil, porque igual es un trabajo situacional. Sí. O sea, te llamaron en este momento, acaba de fallecer y yo conozco a Cami Piedradita, Dios no lo permita, conozco a Cami Piedradita, quiero que ella sea la encargada de, o sea, en este momento que estamos haciendo el programa, puede que te entre una llamada y te digan, ¿sabes qué? Te necesito acá y como tú decías en el primer bloque, hay que aprovechar que pase la menor cantidad de tiempo para que tu trabajo pueda ser mucho mejor, menos difícil también, porque después vamos a desmentir ciertas cositas o a afirmarlas como las que el público que acá tenemos ya nos preguntaron. ¿Quiénes están? Perdón, sí, de ahí te iba a decir algo. Generalmente a mí las personas que me llaman son mujeres que acaban de fallecer, niñas que acaban de fallecer o niños. Creo yo que obviamente tal vez el ojo técnico de una mujer al momento estético es un poquito mejor, no quiero decir que los hombres no puedan, pero un poquito mejor que el de los hombres. Entonces, eso y también mucho el trazo y también la preparación. Yo soy de una época de esta nueva generación de tanatopractas, de tanatopractores, que he crecido mucho con ciencia, he crecido mucho con medicina avanzada, he crecido mucho con tecnologías, con los nuevos cursos que puedes hacer a nivel internacional. Muchos de mis compañeros aprendieron este hermoso trabajo, este hermoso oficio y arte hace muchos años atrás. Y ni siquiera son titulados en algunos casos. Así es. Lo hacen de una forma empírica, tradicional, incluso porque han trabajado o sus familias son dueñas de funerarias y cosas así. Aprendieron eso, les tocó aprender. Sí, y yo agradezco un montón porque es un oficio muy honrado, un oficio donde tú aprendes a valorar la vida y donde yo conocí un sinnúmero de colegas que son excelentes profesionales y personas, pero siempre debe seguirse estudiando. O sea, la educación superior es muy importante y gracias a que al día de hoy tenemos esta carrera y como una carrera como tal ya es una tecnología. Sí. ¿Quiénes están en la etapa 3, 3, 2 y 1 cuando hablamos de esto de embalsamarlo? Bueno. Ya, los primeros están las personas que mueren por ictericia, los segundos que mueren por causas naturales, en tercero están las personas que mueren por cáncer y en cuarto lugar están los de las autopsias. Digamos, ¿quiénes entran en ictericia? Las personas que mueren por enfermedades hepáticas que se ponen muy amarillas. Ok. Sí, naturales, bueno, puede ser un paro cardíaco repentino, algún paro cardiopulmonar, cosas así. De ahí las personas que mueren por cáncer, cualquier tipo de cáncer, leucemia incluso está incluido ahí. Y autopsia, quienes mueren en circunstancias violentas, accidentales o sospechosas. Ahora, me decías, de la cuarta a la primera existe diferencias al momento de que tú vayas a practicar una u otra técnica. Las personas que fallecen con ictericia, ¿con qué te encuentras en ese cuerpo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? De entrada, si me dices, son amarillos, ya tengo que poner pigmento. El color amarillo, correcto. Y probablemente, si hablamos de enfermedades hepáticas, vayan a ser personas que terminan hinchadas, que terminan con gran acumulación de líquidos como tal y van a ser mucho más propensas a una putrefacción más rápida también, imagino yo. Hay que, bueno, no tanto digamos como al nivel de químicos que necesita una autopsia, pero lo que mencionaba, sí, el color amarillo, tratar de sacarlo es lo más complicado, también tratar de que ese cuerpo no esté hinchado, ahí se debe utilizar algo que se llama trocar, que es como una cánula que entra y asimismo tenemos que está conectada hacia una manguera y a su vez hacia una máquina de bombeo para extraer todos los líquidos. Estos líquidos van a hacer que obviamente el cadáver ya recupere su forma, ya no esté tan hinchado y se pueda proceder con el embalsamamiento. Pero sí, o sea, es más o menos un trabajo que tenemos los tanatopractores después de la muerte que es un poquito pesado.
Los segundos, lo que están a causa de muertes naturales, que yo he escuchado a muchos médicos, de hecho mi novia es médico y por eso entiendo por ahí ciertos términos que utiliza Cami. Se dice muerte natural, pero a la final tenía una miocarditis o tenía ya una enfermedad preexistente, y eso también influye en el cuerpo y en el estado en el que tú te vayas a encontrar. ¿Por qué se encuentra en ese segundo lugar y qué tipo de técnicas tienes que en cambio utilizar en ellos? Digamos que vendrían a ser casi las mismas técnicas que la primera persona. La única diferencia es que sacar el color amarillo es complicado, pero acá quienes mueren por causas naturales, el trabajo es un poquito más... no quiero decirlo tranquilo, pero es menos trabajo para el tanatopractor, incluso trabajo, pero no tanto, porque igual la persona, si ha fallecido con esas circunstancias descritas, no hay que realizar otro tipo de trabajo como por ejemplo la persona que muere por cáncer o la persona que muere en una autopsia. Por ejemplo, en una autopsia, así vengan con las suturas desde morgue, hay que volver a suturar para que no se llegue a salir ningún líquido, porque a veces las suturas están muy flojas. No te sirve con lo que viene porque igual hay que decirlo, cuando te practican una autopsia es un punto simple lo que hacen y ahí no importa si queda expuesto o algo, que ahora tienes que tú volver a suturar, o sea, tienes que volver a veces la sutura está mal hecha, y como está mal hecha y yo voy a ingresar con químicos preservantes, ¿qué va a pasar? Que está mal hecha, voy a empezar a ingresar el líquido y se me va a salir por todos lados, porque está mal hecha la sutura, y digamos que es una incisión más o menos grande. Entonces, ¿qué es lo que, para curarse en sano, como diría por ahí, lo que yo hago es sacar la sutura y volver a suturar, y suturar bien? Entonces de ahí, luego que ya tengo la sutura hecha, ya puedo ingresar con esta cánula y puedo empezar a irrigar el químico preservante. El tercer escalón, el de las personas con cáncer, quizás además de una enfermedad muy dolorosa para quienes la tienen, es también para los familiares. Pero por ahí dicen, se está preparando o ya se prepara para alguien que tiene cáncer y que existen probabilidades de que fallezca. ¿Qué te encuentras con esta clase de cadáveres? Casi siempre nosotros, creo que por experiencias, en algún momento lo hemos vivido, si hemos ido a un velatorio o algo parecido, indiferentemente si se realizó o no bien el trabajo, vamos a ver que son personas que gotean, que tienen mucho líquido y que por ahí no guardan un buen aspecto, y es mucho más difícil porque el olor, el hedor está presente incluso en la sala donde está en su última morada, ¿no? Sí, realmente ahí nos encontramos con dos temas. El primero, el semblante, que es demasiado pálido y hay que tratar de darle un poco de color con los colorantes que mencionaba. Y el segundo también es que a veces no tienen cabello. Entonces, en ese momento, cuando no tienen cabello, nosotros tratamos de decirle a la familia si quieren que les pongan una pañoleta, algún gorro, alguna gorra, si es que la persona utilizaba alguna peluca, si quieren que se les aplique la peluca. También, como mencionabas, el tema de poder ponerles un poco de color al rostro, qué tanto quieren el color al rostro, o si simplemente quieren que sea una velación con el cofre cerrado, que también ocurre muchísimo. ¿Y ahí ustedes igual trabajan al cadáver? Sí. Igual hay que embalsamarlo, claro, porque una vez que alguien muere, desde el momento 1 comienza su estado de putrefacción. Entonces hay que, de una manera muy rápida, empezar a poner los químicos preservantes. Mira tú, eso es importante también poder saber hasta qué punto ustedes pueden trabajar, hasta qué punto ustedes pueden intervenir también en el cuerpo. Pero en el tercer y último bloque vamos a preguntarle a Cami qué es lo que la llevó a estudiar esta carrera tan fuera de lo común y con qué tipo de cosas también te has encontrado, porque existen muchos mitos alrededor de esta práctica, alrededor de la muerte, que seguramente desde su experiencia Cami la va a poder despejar. Así que los invito a que se queden ahí sentaditos, porque después del corte venimos con mucho más acá en Confesiones Nocturnas a través de VTV.
Estamos de vuelta acá en Confesiones Nocturnas a través de la señal de VTV. Nuestra invitada Camila Piedrahita, de entrada, ya en este último bloque, agradecerte por esta deferencia que has tenido con nosotros, invitarte a que nos acompañes en otros programas más, porque creo yo que nos vamos a quedar incluso hasta cortos de tiempo con tanto que hay para hablar con respecto a este arte, se puede decir así, sí, a este arte, el arte de embellecer a la muerte. Así en algún momento lo vi, que lo mencionaste en algunos medios más, porque es importante también decirlo, Cami, no existe el conocimiento con respecto a esta carrera, con respecto a esta profesión como tal, y son ustedes, o tú en tu caso, quien es la llamada a darla a conocer y a decirle al resto, ¿sabes qué? Mira, para esto nosotros estamos, para esto nosotros estudiamos, a esto nos dedicamos. ¿Qué te llevó a estudiar esto de acá? O sea, ¿no te morías de miedo? ¿Siempre estuviste o tuviste algún pasaje por ahí cerca de la muerte que dijiste, bueno, la quiero conocer y verla más seguido? ¿Cómo sucedió? No, bueno, realmente yo estudiaba Derecho, pero dentro del estudio de Derecho yo dije, lo mío es la investigación. Entonces, te hablo, esto hace más o menos unos 10 años atrás, yo cogí y dije, ¿sabes qué? Ya no me gustó el Derecho, quiero investigar. Que me gustó el izquierdo, dice. No me gusta la izquierda, pero de ahí yo dije, no me gusta el derecho, creo que me voy a ir por la línea investigativa. Entonces, aquí en el Ecuador lo primero que existía antes de la carrera de criminalística como tal, antes que de tecnóloga como criminalística, era auxiliar forense de criminalística. Entonces yo comienzo a estudiarla, ¿no? Lo comienzo a estudiar en un instituto y luego un profesor me dice, Camila, yo siento que a usted le gustaría la especialidad. Y yo digo, ¿cuál es la especialidad? Tanatopraxia. La primera vez que a mí me pusieron con un cuerpo, con un cadáver, a mí casi me da algo porque realmente estar ante la muerte es algo que te deja sin palabras. Porque realmente ahí primero aprendes a valorar tu vida, a dejarte de quejar por tonterías y también de valorar a tus seres queridos. Entonces, en ese momento fue como una chispa, algo que me movió y yo dije, yo creo que más que dar miedo, daba algo de pena y de reflexión. Ahora, gracias a todo lo que se ha hecho, sí tenemos ya un avance en temas educativos, tecnológicos, de medicina y todo lo demás, pero en su momento, cuando yo les mencioné a mis papás y les dije, quiero ser tanatopracta, me dijeron, Camila, ¿tú estás segura? Si a ti te da miedo, o sea, te da miedo que el fantasma, que lo demás. Digo, sí, yo quiero ser. Yo no podría. Sí, es que sí, es algo. O dices que no podrías hasta que ya estás enfrente y es algo muy común, ¿no? Sí, pero yo primero tenía miedo. Yo dije, Dios mío, yo aquí me va a dar algo en el primer momento que yo estuve con un cadáver, porque yo dije, me voy a desmayar, alguien por favor cójame, alguien no sé, tenga un caramelito, algo, alcohol para poder revivirme, porque ves esa imagen y tú o sea, ahí se puede se puede sentir esto que le llamamos el silencio sepulcral. Es una cosa que nadie hablaba, porque tenía otros compañeros que también estaban conmigo. Nadie podía hablar. Todo el mundo estaba en completo silencio y yo decía, Dios mío, realmente es algo en lo que tú sí puedes tener cierta reflexión. Ahora, a mis padres, como te digo, no les gustaba mucho la idea desde un principio, pero el día de hoy yo creo que ya congenian con la idea porque se ha logrado muchísimo y es tan necesario que el día de hoy tenemos en el Instituto de Ciencias Forenses un laboratorio especializado de tanatología. Entonces, es algo que sí o sí tenía que estudiarse, tiene la gente que prepararse. A muy buena hora los que han seguido este oficio desde hace muchísimos años, pero siempre hay que actualizarse con los estudios. Bueno, a continuación yo creo que es momento ahora sí de... las preguntas del público. Sí, vamos a estar inmersos en esos mitos y verdades, en esas leyendas. Ya de por aquí ya salieron algunas preguntas. Ya estabas listo tú también. No, chuzo, es tan difícil la gente de producción acá. Pero voy a empezar con estas típicas preguntas que nacen, ¿no? Que nacen en torno a la muerte y tú que lo tienes tan de cerca. De entrada te pregunto, ¿el alma tiene en realidad ese peso, de ese gramaje que dice se despegó del cuerpo y se puso por algo blanco y ya salió del cuerpo? ¿Existe en realidad ese tipo de cosas? Hay algunos estudios cuando ha empezado una persona y que luego, que está a punto de fallecer y termina falleciendo y supuestamente sale el alma y efectivamente hay una variación en el peso, pero yo lo quiero hablar más bien desde la línea en la que a mí me ha tocado. Científica. Sí, claro, sí, científica, pero incluso en la científica hay cosas que yo nunca he podido recibir una respuesta adecuada y eso es lo que me gustaría contarles. Por ejemplo,
Muchas de las veces las personas dicen, ok, ¿cómo tú puedes estar ante la muerte sin sentir las energías, sin sentir de pronto esa carga pesada? Y algo que yo vengo un poco a comentarles acá es que cada uno de los tanatopractores en el momento de embalsamar un cuerpo, de realizar el proceso de tanatopraxia, lo que hacemos es, algunos rezan, otros piden permiso, otros oran, dependiendo de las creencias que tengan cada cual. En el mío, yo rezo en latín. Ahora, ¿por qué en latín? Te vas a preguntar. El latín es una de las lenguas más antiguas y para mí, ante estar con una persona que no conozco, que no conozco si se fue o no se fue en paz, lo que yo hago por esa persona es tratar de que se vaya en paz o que por lo menos se sienta cierto respeto que yo considero que todavía existe, porque para la ley un cadáver ya es una cosa, pero para mí sigue siendo el ser querido de alguien. Entonces yo trato a esas personas como me gustaría que me traten a mí, con respeto, y dentro de eso está poder rezarles. Pero eso es por una cuestión de creencia. Mía, sí, de creencia. De creencia. Sí. Y alguien más te lo inculcó, o lo viste en algún profesor y ellos llevaban esta línea, porque tú dices, algunos rezan, otros piden permiso, o sea, Sí, algunos rezaban y a otros solamente pedían permiso. Entonces yo adapté las dos cosas y rezo y pido permiso. Entonces una vez pidiendo permiso, yo continúo con este proceso y luego ya posteriormente entrego a la persona como yo la he embalsamado de una excelente manera, ¿no? Ahora, aquí viene el tema que les digo que yo no lo puedo explicar desde una base científica. Muchas de las veces cuando yo he estado embalsamando, se siente algo medio pesado en el ambiente que yo no lo puedo explicar, pero que generalmente ocurre cuando las personas han fallecido por causas violentas. Me pasó un caso de una persona que había fallecido, le habían ingresado algunos disparos y murió por estos tiros, ¿no? Entonces, esta persona lamentablemente estaba en un lugar, le cayeron los tiros, bueno, murió de manera violenta, no digamos que de una manera natural, y yo me quedé mucho tiempo pensando en esa persona. Yo dije, ¿tendrá hijos? ¿Se habrá despedido de alguien? ¿Tendrá esposa? Dejó cosas inconclusas, sus padres, ¿cómo estarán? O sea, yo le di mucha cabeza al tema. Entonces, cuando termino de hacer mi proceso de tanatopraxia, todo queda bien, todo queda en orden, yo me voy a mi casa. Y para ingresar a mi casa también hay un protocolo de desinfección. Nuestros trajes, que son los de bioseguridad, se desechan, pero nosotros tenemos de eso debajo un traje médico. Entonces, ese traje médico, uno va a la lavandería, lo deja, lo pone ahí, uno va y se baña, uno reza, hace, no sé, alguna cosa que lo mantenga en paz, escucha música, cualquier cosa como para olvidarte de la escena. O sea, toda una sesión, sí, como tal. Olvidarte de esa escena que tú acabas de presenciar, pues no una escena violenta. Entonces tú dices, ok, bueno, voy a dejar ahí, ya ayudé, yo hice mi trabajo como tenía que hacer, lo dejas todo bien. Ahora, ese día yo llegué tan cansada porque yo recién estaba comenzando y había muchas guardias y yo estaba muy cansada. Y yo dije, ok, yo creo que me voy a saltar todos esos pasos. Por ahí lo máximo que yo voy a hacer es dejar mis cosas desinfectadas, no sé qué. Me voy a dormir. Bueno, como les mencioné que las personas con autopsia tienen un nivel de químico mucho más alto, me dolía algo la cabeza. Entonces yo dije, me voy a dormir, me voy a tomar una pausa y me voy a dormir. Yo me levanto, eso fue como 2 de la tarde, yo me levanto como a las 6 cuando ya no había mucha claridad. Y cuando yo medio entre dormir y despierta yo empiezo a llamar a la gente que estaba en mi casa, no a mis papás, a mi hermano, y yo digo, ¿dónde están todos? Nadie estaba. Yo empiezo a llamar, no había nadie. Cuando en eso yo veo pasar una sombra, cruza. Y yo dije, ha de ser mi hermano, ¿no? Entonces yo le empiezo a llamarlo, nadie. Yo dije, ¿qué será que estoy todavía dormida? Bueno, no presta atención. Paso otra vez la sombra. Y yo digo, ya no creo que sea nadie de mi casa. Porque no había respondido tampoco a llamada. Sí, y me dio escalofríos. Rápido llamo a una amiga que estaba conmigo ese día en el laboratorio. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo acabo de ver una sombra y me dio miedo. Por favor, quédate conmigo en la llamada. Se cae la llamada. Así como película de terror, se cae la llamada. Entonces yo era en el teléfono. Las caritas por acá. Entonces yo vengo y comienzo otra vez a llamarla y ella viene y me dice, en las intentadas que yo llamaba por todos lados para esto, por WhatsApp, llamaba por Instagram, llamaba por llamada normal. Ella también intentaba llamarme porque ella no pensó que era el fantasma, sino que ella pensó que era que se me había metido alguien a robar. Pasaba, claro. Entonces
llamaba ella, no salía la llamada. Yo lo único que hice como niña chiquita, con la colcha, me la puse encima y seguía llamándola. Cuando en eso ya por fin entra la llamada, ella que tiene muchos más años en el tema me dice, Camila, no quiero asustarte, pero lo que tú acabas de ver no era ningún fantasma, era un espectro. Entonces me dijo, por eso las llamadas y la telecomunicación en general se cayó y tú no podías hablar, yo no podía hablar, nadie podía hablar. Entonces yo le dije a ella, le digo, no me digas eso porque estoy aquí sola y me da miedo. Y me dice, no, me dice, pero lo que tienes que hacer es rezar porque muy probablemente, como esa persona murió de manera violenta y tú fuiste la última persona que estuvo con ella. Se fue contigo. Se fue conmigo. Entonces me dice, por favor reza, prende una velita, algún Padre Nuestro, algo, y trata de mantenerte tranquila. Yo me quedo contigo en la llamada hasta que lleguen tus papás. Efectivamente así fue. Entonces, eso por ejemplo me ha pasado en el laboratorio algunas veces. Me han lanzado bisturí o pinzas que están, digamos, a una distancia donde yo no las puedo topar y se caen. O sea, como que hace así, se cayeron. Entonces, ya nos cuentas Sí. otras anécdotas. Te quería preguntar, y salió de acá del público, porque creo que es el programa favorito de los chicos, Confesiones Nocturnas. La vez anterior tuvimos a Ronald Chávez. Ah, ok, Y ya. Ronald, tú lo Ronald conoces, también, sí. y Ronald tiene cada historia. Y es chévere poderse involucrar con esto de aquí, porque ya después, cuando te tengamos en otro programa, ahí sí hablaremos ya de lo que en realidad sucede. Pero es verdad que se tiene que sobar, se le tiene que hablar a los cadáveres cuando están muy rígidos. De por sí existe una rigidez que es natural de un cuerpo humano cuando ha fallecido. Pero es verdad esto de acá, el mito de que le tienes que hablar para que te ayude, para que te colabore, además de este famoso permiso del que tú me hablas, es una cuestión de cada uno. Sí, mira, bueno, para la ciencia la rigidez cadavérica se instaura en el cuerpo y la única manera de regresarlo a su posición inicial es haciendo masajes, pues, ¿no? Entonces tú comienzas Calentándolo nuevamente. calentando el cuerpo haciendo masajes, puede ser en el rostro, puede ser en las extremidades. Ahora, eso en temas científicos. Ahora, en temas no científicos que tampoco se pueden explicar, es que sí me ha tocado que muchas de las veces la persona estaba muy rígida y yo he tenido que comenzar a decir, por favor, permiso, mira, lo que pasa es que necesito embalsamarte y lo de aquí. Y sí hay una soltura, o sea, sí hay esto de que se afloja el cuerpo. Colabora. Colabora. Entonces, ahí, por ejemplo, yo no te podría dar un argumento científico y aquí algunos de los médicos van a salir y van a decir otra cosa, pero yo no he podido dar, y eso que yo soy una mujer de ciencia, yo no he podido dar una explicación sobre eso, pero a mí sí me ha pasado. Entonces, lo que se hace generalmente para regresar a la posición inicial es, bueno, son estos tipos de masajes, pero ahora en este caso con este tema, por ejemplo, de pedirle permiso y que te colaboren, eso sí, yo creo que va más allá de nuestro entendimiento científico. ¿Qué sucede con estos movimientos involuntarios famosos? Dicen que cuando alguien fallece ahogado, el cuerpo automáticamente, de hecho a mí me sucedió en algún momento, en un rescate que tuvimos cuando existía la famosa defensa civil, yo vi como un cuerpo se sentó y vomitó agua. Entonces, estos movimientos son explicados de manera científica, porque incluso hay en algunos casos de que está muerto, pero existe una expresión cuando lo está vomitando y músculos que se mueven que tú dices, habla, aguántate, este man está vivo. Ese se debe mucho a la presión que ejerce en ese momento el agua, pero también hay estos movimientos, claro, que son involuntarios e incluso en algún momento a mí me ha tocado estas personas fallecidas que gritan. ¿Por qué gritan? Porque por medio de la garganta, de la faringe, se extraen ciertos líquidos y la aspiración, o sea, el aire, hace que se muevan las cuerdas vocales y generen cierto grito. Entonces, sí, realmente, o sea, hay una explicación ahí científica, pues no, ahora que ¿Y tú... cómo sucede eso? O sea, que le estás hablando, están con los ojos abiertos y grita, ¿cómo? No, es una extracción que se realiza de los fluidos por medio de la garganta, de la faringe, y es, digamos, un tipo aspiradora, ya. Entonces tú ingresas a esa aspiradora, comienzas a extraer los líquidos y la aspiración, el aire que va con velocidad mueve las cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales generan un sonido y ese sonido es muy parecido a un grito.
Entonces, ahí, por ejemplo, hay una explicación científica. Ahora, si un cuerpo tú lo dejas en un lugar y aparece en otro, esa explicación ahí sí no hay, pues no, a menos que alguien lo haya movido. Pero de ahí, los movimientos involuntarios son muy cortos y rápidos, no es algo muy prolongado. ¿Cuáles son normalmente los movimientos involuntarios? ¿Te mueven un brazo? ¿Te mueven... Claro, puede ser. Y eso, porque yo he visto personas sentándose en cambio, pero claro, eso no es... Claro, por la presión del agua seguramente, pero de ahí los movimientos involuntarios son cortos, rápidos y son, digamos, al momento de fallecer, no después de mucho tiempo. O sea, eso no va a ocurrir 24 horas después, pues, ¿no? Eso ya ocurre dentro de los primeros minutos. Dentro de la Iglesia Católica, y no importa si nos vamos o nos extendemos un poquito más con este bloque como en el anterior programa, dentro de la Iglesia Católica existe un protocolo para nosotros, en este caso no nosotros, pero la Iglesia poder determinar si es que determinada persona, sea sacerdote o quien fuese, pasa a ser beato y posterior pasa a ser santo. Entonces, en ese protocolo que se sigue, Cami, se tienen diferentes tipos de investigaciones. Y entre esas investigaciones, una de las más comunes es que estos cuerpos no entran en un proceso de putrefacción normal como el del resto. Claro. Y ahora tuvimos un caso muy cercano, y lo pongo en la mesa, el del Papa Francisco, el del Papa Panchito. Siguió este protocolo, y todos lo conocemos, el protocolo, para los que nos gusta este tema que es bastante interesante. Se comprueba que alguien está muerto dándole un toque en la cabeza, un martillito en la cabeza, no se mueve esta persona y a partir de eso empieza todo un sinnúmero de puntos que hay que cumplir, desde destruir el anillo, que es con lo que firma el Papa, hasta el famoso embalsamamiento del cadáver. ¿Qué gira alrededor de esto? Que esos cuerpos quizás son, y se me va el término... incorruptibles. Incorruptibles, exactamente. Estos cuerpos son incorruptibles, pero que en otras personas también lo hemos podido ver, y no es que estamos hablando de santos o de beatos. Por ejemplo, en el tema que es importante lo que acabas de mencionar, el tema del Papa Francisco, todos pudimos ver porque, bueno, fue transmitida su velación, donde él sí comenzó un estado de putrefacción y de manera muy rápida, o sea, pudimos verlo y a mí hasta cierta pena me dio porque... Te enoja porque tú sabes que no se hizo bien. Sí, no sé, a ver, primero, claro, no se hizo de la manera adecuada, pero realmente es porque él es, bueno, todavía para muchos es una figura en la Iglesia Católica, una figura muy respetable. Él fue nuestro Papa. Entonces, muchas de las veces lo que yo considero que debería de ser y lo que es, hay una diferencia grandísima. Y es, por ejemplo, acá lo que se tuvo que haber hecho es poder hacer un embalsamamiento, sacando todos los órganos, volviendo a suturar, volviendo a reaplicar los químicos conservantes cada cierto tiempo. No recuerdo cuántos días estuvo expuesto el Papa Francisco, pero en el lugar donde estaba el clima era muy cálido. Entonces, sí ibas a tener un estado de putrefacción que iba a comenzar de manera muy ágil. Ahora, nunca yo pude ver a una persona encargada poniéndole más químico, nunca pude ver que se le haga un retoque a nivel tanatoestético. Entonces no existió este tema. Y lo entiendo porque, bueno, es una figura en la Iglesia Católica, fue nuestro Papa, nuestra santa santidad. Entonces, imagínate, nuestra santidad. Entonces, fue nuestra santidad y es como, ok, entiendo que no puedas estar ingresando tantos químicos o estar moviendo mucho el cuerpo, pero sí debió tener otro protocolo. Ok, y con respecto a lo que te preguntaba de estos cuerpos incorruptibles, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros tenemos acá a Santa Narcisa de Jesús, ¿ya? Sí. Tenemos acá y dicen, ese cuerpo se mantiene todavía intacto. ¿Es realidad eso de ahí? Porque también he escuchado de que se le pone la famosa máscara de cera o se ponen ciertos aspectos de porcelana o de cerámica y que parecen que estuviesen todavía completos e incorruptibles, que es lo que dice la gente. O sea, ¿existe en realidad esto de aquí? ¿Existe una diferencia entre las creencias con cuerpos que no siguen el proceso de putrefacción normal? Ahora, con lo que mencionas de nuestra Santa Narcisa de Jesús, el tema con ella es que tiene que haber un desgaste efectivamente en el rostro y por eso se le ha puesto esta máscara de cera. Ahora, determinar para la fecha en que ella falleció hasta ahora,
científicamente podría ser discutible cómo ha llegado el cuerpo hasta esas instancias sin haber administrado ningún tipo de formol o algún tipo de químico biocida que conserve ese cuerpo. Para los religiosos o para las personas que creen en la santa, ella se mantiene así desde el momento en que ha fallecido. Entonces, ahí sí podemos ver cierta diferencia entre las creencias y entre el proceso de tanatopraxia que se le pudo haber dado en su época, pero tal vez con otro tipo de plantas. Bueno, para la época no sé qué utilizaban, pero a lo mejor plantas, a lo mejor tenían algunos perfumes de olores que hizo la conservación de este cuerpo. Ahora, actualmente también tenemos estas prácticas en nuevos santos o nuevos beatos, perdón, para los religiosos. Estoy yendo en contra de los términos que habitualmente se tienen que utilizar, pero hay un famoso santo, el santo más joven que se me va el nombre, pero el rostro de él está normal. Dicen que tiene una famosa una famosa máscara de cera, pero en sus manos ya se comienza a ver este proceso de que está un poco más negruzco, más oscuro, que da la apariencia o da a pensar que así mismo debería estar el rostro si es que no le aplican esta parte de la máscara de cera. Probablemente sí, porque en nuestro estado natural como seres humanos, pese a que estas personas hayan ayudado muchísimo a la humanidad y que hayan servido muchísimo también a la Iglesia Católica, hay un proceso natural del cuerpo donde tú vas a terminar donde tú te vas a comenzar a descomponer. O sea, es el orden natural de la vida. Entonces yo digo, en esta parte aquí sí tendría que someterse, ¿no?, análisis, a ver si se le ha administrado algún químico o si está así de manera natural, porque es un santo, pues, ¿no? Y tiene esta capacidad de no poder descomponerse. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que nosotros tenemos para poderlo practicar y cuando ya, ahora sí, indiferentemente del químico que le ponga, se comienza el cuerpo a descomponer? ¿En cuánto tiempo ya somos huesitos? ¿En cuánto tiempo nos comen los gusanos, como dicen comúnmente? ¿Y en cuánto tiempo, por ejemplo, ya podemos recoger los huesitos, ponerlos en un nicho? ¿Y cuánto tiempo es cuando ya prácticamente eres arena? Bueno, acá nosotros tenemos algunos procesos de putrefacción. Entonces tenemos que ver, y tiene muchísimo que ver el tema de la causa de fallecimiento. Hay que ver por qué tú falleciste y qué tan rápido te vas a comenzar a descomponer, y también qué tanto las personas que estuvieron encargadas de tu tanatopraxia lo hicieron de la mejor manera. Aquí en el Ecuador, para poder hacer una exhumación, es decir, ya poder ponerte en una urna, tienen que pasar alrededor de 5 años para poder hacerlo. Ok, sí. 5 años. Y después de eso, ya arena, ¿en cuánto tiempo te haces? Ya tierrita, ya... Bueno, no, va a depender. Hay huesos, por ejemplo, que son muy importantes, bueno, no importantes, pero son los que más demoran, por ejemplo, el fémur. Eso es uno de los que más demora bueno, no hacerse arena, ceniza. Ya en hacerse ceniza, claro. Ceniza. Sí. La diferencia que existe, por ejemplo, en países como Ecuador de Latinoamérica, de seguir el protocolo de velación, y otros como en Estados Unidos o Argentina, que se hace el proceso de cremación, o que se espera incluso de 2 o 3 meses para recién hacer una velación y recién realizar la sepultura del cuerpo. No, desde el momento que tú falleces tienes 48 horas para poder realizar la inhumación. Tienes 48 horas reglamentarias. Entonces eso por ley, eso lo maneja el reglamento de manejo de cadáveres y servicios funerarios. Entonces eso está ya establecido así. Las funerarias tienen las funerarias, que también al mismo tiempo son camposantos, saben que tienen que hacerlo de esa manera, en ese rango de tiempo. Ya, y cuando fallecen en otros países que te dicen, no, te voy a mandar el cadáver después de mucho tiempo, o tengo que hacer el trámite, o por ejemplo casos como los de famosos como Michael Jackson, se lo veló después de mucho tiempo, ha pasado 1 mes, 2 meses, muchas veces. Bueno, ¿por qué sucede claro, eso? Por ejemplo, de Michael Jackson era una muerte sospechosa y había que determinar primero las causas de fallecimiento, había que volver a analizar si es que alguien no viene y te contrasta otra vez el informe de autopsia. Entonces muy probablemente lo que pasó con él es que, como era una figura pública y una muerte sospechosa, tuvieron que hacerse varios análisis. Ahora, cuando tú envías digamos un cuerpo al exterior, o la persona fallece aquí, vivía en otro lugar o algo similar, lo que tienes que hacer es un embalsamamiento, pero lo que diría yo, un buen embalsamamiento, porque no es transitorio, no va a ser rápido, va a demorar en que llegue allá. Entonces se toman todas las precauciones del caso para que la persona llegue en el mejor estado posible.
Perfecto. ¿Cuáles son esos mitos que se tienen alrededor de la sepultura o alrededor de la velación de un cuerpo? Yo he escuchado siempre que no se les pone zapato a los cadáveres, que se les pone zapatos. He escuchado que muchas personas no los pueden cerrar los ojitos, que los algodones en las fosas nasales. ¿Cuáles son esas cosas o esos mitos más raros que tú has escuchado en torno a ponerlo o a vestirlos, incluso que tiene que ser con terno, que tiene que ser con corbata, sin corbata, que se le vea esto, que no se le vea? ¿Cuáles son los más comunes que tú has escuchado Bueno, al momento de hacerlo? Porque eso me llama bastante la atención. bueno, sabes que el tema con los zapatos generalmente no se ponen es porque a veces dentro del ataúd no entran y porque, o sea, como que ya está hasta el tope y no te entra el zapato que tiene cierto taquito, pues no, hablando tanto de para mujeres o para hombres, igual tiene cierto taquito que a veces no ingresa, pero si es que se puede, uno le puede poner los zapatos, no hay ningún problema. Lo único es que no se van a ver, pues no, dentro del cofre de la velación, entonces por eso se trata de omitir el tema de los zapatos, pero si es un pedido de la familia, no vería el por qué decirle que no. Ahora, el otro que me ha hecho reír porque son algunas cosas Sí, que... claro, dicen que la caja no tiene que ser muy grande, que el muerto era más pequeño, que también eso después no descansa en paz, dicen, ¿no? No, bueno, realmente yo te digo, depende mucho, a veces uno pide el cofre y a veces el cofre tiene unos centímetros de más, pero con tal de que la persona llegue de la manera adecuada a ingresar ahí, no hay ningún problema. De ahí, por ejemplo, mucho lo que piden es que se les ponga así ternos, trajes, como te mencionaba, depende muchísimo de la persona, si es que en vida le gustaba ponerse ternos, o si es una mujer le gustaba ponerse vestidos, o si era una mujer que le gustaba hacerse peinados, ondas o lo que sea, o pestañas, hay que ponérselas. Entonces sí he escuchado pedidos así curiosos, que alguna pestaña postiza con algún brillito, pero yo digo, al final del día todo es lo que la persona quiera, ¿no? Si esa persona utilizaba extensiones, peluca, lo que sea, uno trata de ponérselos. Con el tema de los ojos, a veces sí es complicado que se terminen cerrando, entonces sí, a veces como que se pueden volver a abrir o algo así. Nosotros tratamos de hacer el mejor trabajo posible para que eso no ocurra. Lo mismo, por ejemplo, con los algodones en las fosas nasales. Se trata de hacer una mejor técnica para que no se queden visibles, sino que más bien ingresen un poco más. Entonces así tratas de que no se pierda esa estética en el momento de la velación y que las personas que se vayan a acercar al cofre no se lleven una mala impresión. Lo mismo, por ejemplo, con los cortes que hay en el rostro, algún corte, algo visible, alguna incisión. Se trata de rellenar esto con ceras moldeables, tal cual como que tú estuvieras tipo una plastilina, tratas de llenar el orificio, maquillas y todo queda bien. Chéverísimo, Cami. Nada, primero agradecerte por la buena onda, por venirnos acá a abrir, creo, el espectro de más preguntas, porque seguramente te tendremos en otro programa y nacerán más preguntas y más cosas, porque se nos queda infinidad de cosas que queremos ir sabiendo. Agradecerte, desearte el mejor de los éxitos en esto que haces y que es tan llamativo y que genera tanta curiosidad, Cami. Bueno, muchísimas gracias a ti, Luis Andrés, y a toda la producción por haberme invitado el día de hoy. Espero volver a estar con ustedes en una próxima entrega. Así que esto ha sido Confesiones Nocturnas, el día de hoy, hablando de este tema tan llamativo, tan curioso, que es embellecer a la muerte y los mitos que existen alrededor de aquello. Recuerden que nos vemos todos los sábados a partir de las 20 horas por la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.